Continuando con las charlas sobre hitos de la historia argentina, organizados por el Centro de Estudios Cívicos, hoy me toca a mí, Carlos Alfredo Vargas, analista, abordar el tema el origen y la trascendencia de la Constitución de 1853. Personalmente he querido abordar este tema a la luz de que en nuestro país tanto los medios de comunicación como analistas políticos, funcionarios, han omitido reiteradamente hacer pie y reconocer el origen y la trascendencia de la Constitución argentina en el devenir de su historia a los fines de lograr un país unido, un país con ansia de progreso, de libertad y de argentinidad. En mis investigaciones personales, ¿no es cierto?, y como conclusiones he arribado a lo siguiente. La Constitución no es un código más, un mero texto legislativo técnico, sino un auténtico producto cultural, salvo que pretenda degradarse a una lógica normativa huérfana de humanidad y de historia. Más de 200 años de vida independiente son muchos. No somos jóvenes, estamos independientes hace mucho tiempo. Los estados europeos como Italia y Alemania tienen menos años que nosotros y Estados Unidos unos pocos más. Estoy hablando de estados organizados jurídica y políticamente. Tampoco somos culturalmente jóvenes, pues nuestras raíces son milenarias. Nuestro pueblo guarda valores de muchos siglos. Más allá de opiniones diversas, el gaucho pobló nuestras pampas cruzando la cultura originaria con la ibérica. La sabia apertura a todos los seres humanos que quieran habitar nuestro suelo convocó un increíble mosaico que nos dota de universalidad. Somos el producto ancestral de nuestra tierra y tal como se suele citar, al igual que la bellota brota de la encina, el derecho brota del pueblo. Así, entonces, nuestra Constitución brotó del pueblo, de las tradiciones, de los pactos. Al igual que en otros aspectos, siempre ha habido posturas diferentes respecto a la originalidad e importancia de la Constitución. Están los que sostienen que es una copia de la de Filadelfia, Estados Unidos, otros que es una mixtura de aquella con la de otros estados. Páginas enteras se han escrito afirmando ello. En mi caso, me enrolo entre aquellos que sostienen que la importancia histórica de la Constitución, al igual que su origen, deviene tal como lo anticipé del pactismo, de las tradiciones, arreglos y compromisos crecientes nacientes al conjuro de la gesta de mayo de 1810 y que tuvieron en cuenta nuestros convencionales allá por 1853. Afirmo enfáticamente esta última posición. Si bien en el derecho a más de las tradiciones, acuerdos, siempre existen referentes y antecedentes de otras latitudes que se tienen en cuenta, no podemos olvidarnos a esta altura de recordar las bases de Alberdi. Lo primigenio de nuestra Constitución no es otro que el pactismo, desarrollado con décadas de antelación, que ponía coto a luchas civiles y sentaban bases reconociendo ser parte de una nación e integrarse primero en una confederación para luego ser un Estado federal, evitando su dispersión y poniendo límites a las guerras civiles. Lo primero que se sustentaba en aquellos pactos, como el de Pilar, el de Venegas, del Cuadrilátero, el Pacto Federal de 1831 y el de San José de Flores, no era otro que el reconocimiento de ser parte de una nación y que lo que propiciaban era encontrar una forma de Estado y de gobierno.
la invocación de Dios como fuente de toda razón y justicia, tradición católica, apostólica y romana, originada en las concepciones hispánicas aceptadas y adoptadas por el mestizaje con los gauchos. Ahora, previo a referirme a los principios emergentes de aquellos pactos reconocidos, tanto en el preámbulo como en la Constitución, debo sostener que no voy a caer en la ponencia de que a partir del triunfo de Urquiza en Caseros, año 1852, nace la necesidad de contar con una Constitución, toda vez que ello, en mi opinión, ya se encontraba íncito en el proceso revolucionario nacido en 1810. Lamentablemente, se tardó algo más de 40 años en plasmarse luego de largas y sangrientas vicisitudes de todo tipo. Así afirmo que los pactos citados tenían en común la idea de ser una nación, ser un único Estado nacional, promover la paz, la reforma federal de gobierno, promover la realización de una convención constituyente, la sanción de constituciones provinciales, entre otros. Está dado muestra que desde entonces se estaba luchando por contar con una constitución en base a principios que caracterizarían el constitucionalismo argentino. Surge así, en mi modesta opinión, claramente que la Constitución de 1853 es el resultado de la tradición y voluntad del pueblo, emergente desde el ideario emancipador de mayo de 1810, del que dan cuenta los pactos preexistentes relacionados y de los que podemos resumir cosas que expresan la unidad fraternal de las provincias, su forma federal de gobierno, la plena igualdad de las provincias, la paz, el orden, entre otros, etc. Acto seguido, me tengo que ocupar de algo que también tiene importancia trascendental, y no es otro que el Congreso Constituyente de Santa Fe. Brevemente diré, dicho Congreso fue una muestra de respeto a las ideas, a la tolerancia, al disenso. Allí había representantes del rosismo, de los unitarios, de los exilados políticos, de la Iglesia, de la generación de mayo del 37, y no obstante ello, se logró, sin perjuicio de fuertes discusiones, una amplia y unívoca tolerancia, lo que permitió se lograra el objetivo, tener la Constitución Nacional, que significa la unión de las provincias argentinas, poniendo coto a luchas fratricidas. Debo recordar que participaron en aquella convención representantes de 13 provincias, excepto la de Buenos Aires, que no aceptaba la igualdad de representantes ni la federalización de Buenos Aires, así como la redistribución de las rentas de la aduana. Por lo expresado, puedo decir que el 1 de mayo de 1853 en Santa Fe se promulgaba la Constitución Argentina. Desde la Revolución de Mayo de 1810, las Provincias Unidas del Río de la Plata pujaron por darse régimen legal que consagrara definitivamente su identidad en todo el territorio. Ello no fue tarea sencilla, pues los marcados conflictos de intereses entre Buenos Aires y el resto de las provincias postergó su tratamiento. Sin duda, la gran fuente doctrinaria inspiradora del texto constitucional fueron los pactos preexistentes, el texto de Juan Bautista Alberdi, las bases, punto de partida para la organización política de la República Argentina, incorporándose a ello los modernos principios consagrados en la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Finalmente, el preámbulo, verdadera manifestación de principios, y sus 107 artículos fueron promulgados el 1 de mayo de 1853, marcando el inicio de una nueva era para la República. La Constitución fue modificada varias veces,
1860, Pacto de San José de Flores, mediante el cual se incorpora la provincia de Buenos Aires a la Federación, 1866, 1898, 1949, 1957, 1952 y 1994. Ahora, a más de 167 años de su sanción, no puedo pasar por alto que, sin ruido ni cita alguna de políticos, analistas e historiadores, dejaran en el olvido que el 1 de mayo es el Día de la Constitución, por ley 25.863. Debo decir que la importancia y trascendencia de la misma se origina en las tradiciones, en la voluntad del pueblo expresada en los pactos, y que de allí, luchas de por medio, va mostrando reiteradamente la de ser todas las provincias parte de una nación que procuraban encontrar la organización del Estado y un gobierno central, representativo, republicano, que puso fin a las luchas intestinas pacificando el país. Siendo reiterativos, diré una vez más, la tradición y los pactos son los que juegan un papel importante en la formación de la Constitución. Ser representantes del pueblo de la nación, de allí surge que hay una representación indirecta del pueblo a través de sus representantes reunidos en Congreso General Constituyente. Por otra parte, advertimos que también emerge el carácter primigenio de la provincia sobre la nación. Ellas son anteriores a la misma. Vemos que conservan todo el poder no delegado a la nación. Entre otras cosas, se han receptado principios como proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, nuestra posteridad y todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino bajo la tutela de Dios como fuente de toda razón y justicia. En definitiva, existen muchos aspectos tipificantes de principios y características disímiles con otras constituciones. A esta altura, debo expresar que la importancia de la Constitución no solo la configura el hecho de haber evitado la disociación como nación, la guerra civil, sino que su trascendencia surge de que han transcurrido más de 167 años de su sanción y que las reformas producidas en nada afectaron su vigencia y que en general puedo decir que solo sirvieron para que tardíamente se incorporaran nuevas figuras jurídicas de carácter universal, tales como pactos internacionales, protección del medio ambiente, defensor del pueblo, entre otros. Como cierre definitivo, diré, citando otros analistas, que al decir de Juan López, el 1 de mayo no solo fue el Día del Trabajador, también se celebró el Día de la Constitución Nacional, tal como he dicho, Ley 25.863. Lo notable es que la mayoría de la gente lo desconoce. Así, se puede decir que es ignorante del derecho esencial para el efectivo ejercicio de la democracia, de una sociedad en paz y desarrollo sustentable. La fecha se estableció mediante la Ley 25.863, sancionada el 4 de diciembre del 2003 y promulgada el 8 de enero del 2004. Mediante esta norma se declara al 1 de mayo como Día de la Constitución Nacional. Se conmemora así su sanción el 1 de mayo de 1853. Hace 167 años que se sancionó dicha Carta Magna. Salvo en los calendarios escolares, figura, dando que su inclusión es obligatoria. No obstante, el mismo no se celebra,
casi siempre pasa desapercibido en los medios de comunicación, incluso en las acciones y declaraciones de los cuerpos judicial, legislativo, ejecutivo. La visión de aquellos egregios hombres del 1 de mayo del 53 logró darnos una constitución para una organización social que ha resistido la crisis de cada tiempo y que aún está viva y esperando que se cumplan sus principios y garantías y nuestro destino de grandeza. Nuestra Constitución Nacional es una de las más bellas y completas del mundo, un monumento literario y jurídico de derecho, pero omitida, desconocida y vulnerada por quienes juran obrar, actuar y defenderla en sus juramentos al asumir sus cargos públicos. La Constitución Nacional, madre de todas las leyes, carta de navegación de nuestra sociedad, cumplió este pasado 1 de mayo 167 años de vigencia. Símbolo de la democracia, sus cláusulas reflejan nuestro estilo de vida republicano, democrático, que significa un gobierno elegido por el pueblo, el Estado de Derecho, limitación de poderes, en resguardo de derechos personales, libertad de expresión, reconocimiento de la influencia de la opinión pública en las decisiones políticas, regulación de la contienda política, pluralidad de opiniones, partidos, grupos, organizaciones sociales, teniendo siempre como sostén los principios católicos, a Dios como fuente de toda razón y justicia. Por último, como sociedad, debemos realizar un esfuerzo para hacer conocer y vivir de acuerdo a los principios de la Constitución, corregir los más de 20 artículos vulnerados, cientos de leyes de dudosa constitucionalidad, independencia verdadera de poderes, que los legisladores cumplan su juramento según el artículo 67 y no deleguen sus atribuciones establecidas en el artículo 75. Nuestras recurrentes crisis son producto de este olvido, falta de educación constitucional. Tenemos el instrumento esencial para terminar con la ya famosa grieta e iniciar un desarrollo sostenible, tal que los libres del mundo respondan al gran pueblo argentino: salud, hagámoslo realidad. Para concluir, diré con palabras de Alberdi, la aspiración de que la Constitución constituya una carta de navegación para guiar los destinos del país. En su defensa y observancia estaremos construyendo un Estado de Derecho cada vez más vigoroso.